Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Vamos a conversar hoy con Fabián Bergenfeld, abogado, sobre nuestro derecho a circular libremente eh, por la Argentina, ¿no? Hemos vivido momentos realmente complejos desde el inicio de la era COVID, con fuertes restricciones a la circulación por nuestra ciudad, entre provincias de nuestro país. Eh, ni hablar de la circulación fuera de la Argentina. Incluso hoy hay argentinos que están fuera del país que no han podido regresar. Eh, Otros que han viajado en su momento para vacunarse porque no había vacunas en la Argentina. De todo esto vamos a charlar con Fabián Bergenfeld en segundos. Acá veo que está Fabián, vamos a invitarlo a sumarse y vamos a conversar sobre y salir de la Argentina. Entrando muchos amigos, Osvaldo Roleri, por ejemplo, un gran abrazo para todos. Eh, y acá estamos con Fabián. ¿Cómo está Fabián? Hola Martín, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿vos todo bien? Acá trabajando siempre en algún hecho inédito en el cual tenemos que intervenir ante los avasallamientos a los derechos, en este caso constitucionales, ¿no es cierto? Sí, Lament- exactamente, ¿no? Y sí, mientras vos estabas ingresando, comentaba a las personas, asistentes que se van sumando, de los avasallamientos permanentes, de la libertad circular dentro del país, dentro de la ciudad, entre provincias, de entrar y salir del país. Y bueno, también te vemos siempre en la televisión y en otros medios de comunicación defendiendo valientemente estas ideas, ¿no? Lo cual nos llena de alegría, aparte que le das un fundamento jurídico fuerte, que a veces uno quisiera tener esa formación para poder defender y, lo que uno siente que debe ser de una forma que no es, ¿no? Así que agradecemos una vez más por la posibilidad de conversar con vos sobre este tema de nuestro derecho a entrar y salir de la Argentina. Te agradezco Martín por tus palabras, por la oportunidad de expresarme a través de este medio en el cual con el cual tengo gran afinidad, lo sabés, y esto es de hace muchos años. Y de alguna manera, bueno, la oportunidad de expresarnos ante tu gente, ante la gente que sigue a Atlas, para mí es muy importante. Eh, la realidad es que, como te decía al comienzo, nos dan permanentemente motivos para intervenir, en este caso, la violación del derecho de eh, entrar al país, o sea, colisiona con el artículo 14 de la Constitución, que, bueno, habla claramente de que cualquier persona puede entrar, permanecer, ingresar y salir del territorio argentino. Y por el otro lado también esta decisión administrativa que tiene como origen a un acto dictado por la directora de Migraciones y Aduana, Florencia Cariñano, y posteriormente por el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, es cercenatoria del derecho de igualdad ante la ley, porque si uno lee los decretos y la declaración jurada que le hacen firmar a las personas antes de salir, en condiciones absolutamente irregulares, porque una persona que ya tiene un pasaje, está en el aeropuerto, le hacen firmar una declaración jurada que dice que hay excepciones a las restricciones que ellos imponen o que puedan llegar a imponer, que son los funcionarios públicos, ¿no es cierto? O sea, ya de movida se está violando el derecho de igualdad ante la ley de modo flagrante. Pero a la vez, esta especie de declaración jurada, que es como la letra chica de algunos contratos, nosotros sabemos que la gente muchas veces se ve obligada a firmar, o ni siquiera tiene tiempo de leer cuando va a firmar. Bueno, lo que está de alguna manera es dejando entrever nuevas restricciones, pero nunca el impedimento de entrar al país. Y esto es un detalle muy importante porque uno de los principales fundamentos que en los habeas corpus nosotros promovimos
y en los cuales la jefatura de gabinete y la Dirección de Migraciones y Aduanas sustentó la defensa de esta postura tan aberrante, es que la gente firmó estas declaraciones juradas. Y yo te puedo leer textualmente cómo dice la parte pertinente, les puedo leer a vos y a tu audiencia distinguida. La autoridad sanitaria podrá disponer medidas adicionales en cualquier momento de la permanencia de las personas cuando sospeche la existencia de riesgo de propagación del virus. A ver, ¿cuáles pueden ser las medidas adicionales? Un nuevo PCR, una antes de salir del país en el que están, un PCR al ingresar al país, una ampliación de la cuarentena cuando ingresen al país. Hay medidas que podemos considerarlas lógicas cuando vienen de personas que vienen de países en donde la pandemia azota nuevamente y que están en fase 1, por ejemplo. Claro. Pero de ninguna manera esa declaración jurada contemplaba, que firmó la gente antes de viajar, contemplaba esta posibilidad de no poder volver a su propio país, a su propia casa, con su familia, a sus trabajos, digamos, a sus estudios. Esto de ninguna manera podía estar previsto, no era previsible. Y bueno, caemos entonces en esta triste realidad, y es que hubo alrededor de 14.000 personas medianamente censadas, aunque digo que pueden haber sido muchas más, que quedaron varadas en el exterior. Hoy queda todavía un número muy importante de gente, a pesar de que las restricciones se han ido elastizando, y es gente que ha viajado, y acá viene el detalle, creo que fundamental en todo esto, en su gran mayoría para vacunarse. Es decir, cualquier persona tiene derecho a viajar por el motivo que fuere. Eso va de suyo, no podemos discutirlo. Pero si además de tener ese derecho está recurriendo a la aplicación exterior por diferentes motivos, es decir, en algunos casos porque no tenían la edad para estar aún empadronados para poder vacunarse. En otros casos porque hay vacunas como la AstraZeneca, que hay gente que no se las puede aplicar porque tiene riesgo de trombosis. En algunos medios yo he hablado, me han puesto de manifiesto que no querían que me refiriera al tema vacunas, pero yo sé que con el modo en que se maneja Fundación Alta, con la libertad con la que podemos hablar, uno puede Sí, hacer perdón, mención. exactamente viene el momento en que te decían que no te referías al tema vacunas, lo vi claramente. Sí, 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 sí. En TN el domingo pasado, donde por supuesto me dieron una atención, prestaron mucha atención a lo que decía, fue una nota muy buena, pero cuando quise hablar de las vacunas, a ver, una persona que podía presumir que la segunda dosis de Sputnik no iba a venir a la Argentina, era lógico que se diera la Sputnik como me la he dado yo, por ejemplo, Claro. o era más lógico aún que decidiera viajar al exterior, si estaba en condiciones de hacerlo, para aplicarse una vacuna segura, en las dosis necesarias, sea la Johnson, que era una sola dosis, o es una sola dosis, o la Pfizer, que son... Es decir, en concreto, lo que uno ve es que acá no solo se está cercenando un derecho constitucional, como es el que establece el artículo 14, de permitirle el ingreso a su país a los argentinos, sino que además se ha cercenado un derecho, indirectamente un derecho a la salud. Porque hay gente que ahora querría viajar y hasta esta que está apreciando, que están padeciendo miles de argentinos, optan por quedarse en su casa y esperar las vacunas. Y esperar hasta esta mezcla de vacunas de cuyos resultados todavía no tenemos noticias fehacientes. Sí, perdón que te interrumpa al respecto. Las vacunas como Sputnik no son reconocidas en muchos países desarrollados, ¿no? Si querés viajar a Europa, por ejemplo, no es considerada como una vacuna todavía, digamos, de las que garantizan la inmunidad, cierta inmunidad razonable a la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y aparte que el gobierno había prometido que para inicios del corriente año habría vacunas, ¿no?
y recién comenzaron unos cuantos meses después. Si uno calcula la cantidad de muertos que hubo en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, cuando empezó a darse masivamente la vacuna, había un limbo ahí, ¿no? Un limbo que para muchas personas de riesgo era la diferencia entre la vida y la muerte. Exactamente. Podemos juzgar a las personas que optaron entonces por viajar cuando, fíjate vos, ¿no? O sea, acá puedo decir lo que no me dejaron decir en esta nota que tuviste oportunidad de ver. En la Sputnik solamente nos hemos podido vacunar con lo que es la primera dosis, no con la segunda, porque no se Claro, sabe si va a venir. La AstraZeneca, las personas que tienen trombosis o riesgo de trombosis no se la pueden aplicar. Y la Sinopharm, la de origen chino, ocurre que todo el mundo coincide, el mundo en general de la medicina, en que no tiene el mismo grado de protección que las restantes vacunas. Con lo cual, suena hasta lógico que aquel que tiene posibilidades de viajar, porque tiene un pasaje abierto, porque tiene familiares en el exterior, por la razón que fuere, eh, viajara por razones sanitarias. Y no, claro. insisto en que aún es respetable, totalmente respetable y válido el que viaja por razones turísticas, o para visitar un familiar o para ver un espectáculo deportivo. Es el derecho a la libertad que todos tenemos. Pero no, lamentablemente, aquí no se contempla ni siquiera la situación de gente con problemas de salud, a quienes sus médicos le han recomendado aplicarse, como vos bien decís, vacunas de mayor rango efectivo, de una mayor dosis de protección, más reconocidas en el mundo. Bueno, se les quiere cercenar ese derecho y de alguna manera se los castiga. Y aquí es donde entramos en un terreno político, como se ha politizado el tipo de vacunas que entraron a la Argentina, ideológicamente, porque no es casual que hayan privilegiado las vacunas rusas, a las vacunas chinas, por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí nos encontramos con el escándalo de Pfizer, Claro. porque las 14 millones de vacunas que prometían para principios de año, o fines del año pasado, por razones semánticas, por una palabra que incluyeron y que no sabemos a ciencia cierta si fue una diputada del oficialismo, de la oposición, pero es lo de menos. El gobierno tenía así como se considera el poder ejecutivo, para dictar este tipo de decretos a espaldas del Congreso, cuando el Congreso está funcionando. Recordemos que el Congreso estuvo suspendido, y acá viene otro argumento que hemos utilizado en el habeas corpus, en los habeas corpus que hemos presentado. El Congreso no sesionando es una cosa, en algún punto habilita mucho más a las facultades que establece el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que son las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, para dictar decretos. Decretos, actos administrativos, al fin y al cabo, en este caso, es lo mismo. Pero ocurre que el Congreso está funcionando a distancia, en forma remota, pero está funcionando y ha dictado entre 80 y 100 leyes. ¿Por qué entonces no ha prosperado el proyecto de ley por el cual solicitaba el Poder Ejecutivo que le confiriera facultades especiales? Porque el Congreso, o una parte del Congreso, que sabemos perfectamente que no es el oficialismo, consideró que seguir dándole facultades, digamos, arbitrarias al Poder Ejecutivo podía tener como consecuencia esto que está sucediendo, que el gobierno, a través de decretos, a espaldas del Congreso, viole sistemáticamente la Constitución Nacional. Ante esta situación, nosotros planteamos habeas corpus. Y si bien era una figura discutida por muchos doctrinarios, por muchos juristas, tuve la suerte de analizarla correctamente y de Sí. emplearla y lograr que varios argentinos que padecen enfermedades pudieran regresar al país y que estén regresando al país. La ley de habeas corpus habla precisamente de una restricción a la libertad ambulatoria y el no poder ingresar al país entra dentro de lo que es el inciso 3 de la ley 23.098, que es la ley de habeas corpus, que establece que
es una figura que procede no solamente ante un caso de detención en la vía pública de una persona, sino que también procede cuando se restringe la libertad ambulatoria en forma general. El no permitir el ingreso fue considerado por algunos jueces y algunos camaristas como una verdadera restricción a la libertad ambulatoria, por la cual han prosperado en mayor y en menor medida estos habeas corpus que hemos presentado. Lamentablemente, esto no se pudo hacer extensivo a todos los viajeros, a todas las personas que están varadas en el exterior, que tenían el mismo derecho, en todo caso, que las personas enfermas. ¿Por qué? Bueno, porque los jueces, por cuestiones de prudencia, ante el riesgo de que se pueda llegar a difundir la variante Delta, ante las amenazas del gobierno, las presiones políticas, algunos jueces, bueno, no hicieron lugar a habeas corpus que para nuestro criterio debían prosperar igualmente. Pero encontramos una vía, al menos, digamos, de alternativa para aquellas personas con enfermedades importantes, a las cuales se les estaba terminando la medicación, que necesitaban hacerse estudios médicos periódicos y que ya después de un mes y medio o 2 meses de estar en el exterior se les habían vencido los turnos. Y en definitiva, bueno, logramos un poco esta alternativa para esa gente que, bueno, que es la más necesitada, pero hay gente a la cual se le ha terminado el dinero, gente que no tiene los suficientes medios para sostenerse tanto tiempo en el exterior, familias con chicos de corta edad, es decir, hay un sinnúmero de casos que no se han podido resolver a través de la justicia, justamente porque bueno, este temor que muchas veces existe de una parte de la justicia, porque hemos visto fallos impecables, por ejemplo el de la sala sexta de esta semana, que hace lugar al regreso de una mujer a la cual se le tuvo que extraer uno de los riñones y que está con un solo funcionando, con una medicación que se le terminó y está tomando una medicación alternativa genérica cuyas consecuencias pueden llegar a ser impredecibles, porque sabemos que muchas veces la medicación tiene que ser la que específicamente va a recetar el médico. En este caso está tomando una medicación alternativa que fue, digamos, recetada por una médica de una obra social que contrata, de una cobertura médica, mejor dicho, que contrata para el viaje y que también se le ha ya vencido, porque ya está sin cobertura médica. Bueno, con mucha luz, tras un fallo adverso de primera instancia, logramos que esta mujer sea autorizada a regresar y ahora, hace minutos, me llamaron de una aerolínea bueno, para poder instrumentar su regreso. Entonces, hay que llegar a esta situación y acá viene también la afectación, como decíamos, del principio de igualdad ante la ley. Uno es aficionado al deporte y al fútbol, pero equipos de fútbol que han viajado por pretemporada, como el caso de River, de quien soy simpatizante, han regresado y se han tenido que someter solamente a una cuarentena controlada. Bien, y de esa manera no hubo riesgos. Boca Juniors, cuando regresó de su viaje a Brasil, 15 días atrás, lo mismo. Este es el camino, PCRs negativos antes de subir al avión, al bajar del avión, cuarentenas, y hasta en algunos casos han asumido los viajeros, quienes están varados y aún quienes han regresado, el compromiso de pagar sus propios hospedajes en hoteles, como para que puedan estar controlados. Yo que en una oportunidad tuve la necesidad de testearme por un contacto estrecho. Permanecí durante horas en un hotel y bueno, fue a costa del gobierno de la ciudad porque no me lo impusieron, pero de haberlo tenido que pagar lo hubiera pagado. Bueno, el resultado fue negativo, por eso que estuve pocas horas, pero si no hubiera tenido que permanecer en un hotel. Y bueno, en definitiva son medidas lógicas que uno puede comprender cuando
se trata de personas que vienen de países bueno, con una situación de pandemia más compleja. Y te pregunto en este contexto, y ya saliendo un poco de lo legal, Argentina parece ser un país, uno de los países que más restricciones impone, pero a la vez que peores resultados ha obtenido. Y por otro lado, vemos que hay controles abusivos, excesivos, que violan los derechos de las personas para ingresar, para volver a nuestro país. Sin embargo, uno ve uno de los trenes del conurbano bonaerense y va repleto de gente, 10 personas en un metro cuadrado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede explicar esto y qué, desde el punto de vista del derecho, qué lógica tiene esta terrible contradicción? Coincido plenamente. La contradicción existe a partir del momento en que desde el comienzo de la pandemia los testeos son absolutamente insuficientes. Y yo me atrevo a decir, con la libertad que este espacio merece, que me otorga, que estimo que en lugar de 5 millones de personas contagiadas, como las estadísticas están marcando, no debe haber menos de 10 a 15 millones de personas. Y lo que pasa que cuando se trata de un grupo familiar y hay una persona que, digamos, que se dispone a testearse, ya dan por hecho que las otras personas tienen la enfermedad sin testearla. Al no testearla, no la suman. Tengo el caso de una sobrina que solamente se fue a testear el marido, y estaban contagiados ellos, ella también y sus 2 pequeños hijos. ¿Qué hizo digamos, el Ministerio de Salud? Anotó solamente como persona contagiada al marido y dijo, Claro, por supuesto, que guardó 2 cuarentenas, que tomaran la medicación y demás. De los 4 ahí tenés un solo testeado. Entonces, lo claro. primero que ha fallado en Argentina son los testeos. Lo segundo que han fallado son las elecciones de las vacunas. Como dijimos, por razones ideológicas, se han elegido vacunas que no tienen la misma eficiencia y ni siquiera la garantía de provisión que era deseable a la luz de lo que pasa con el Sputnik. Después apareció como variante, bueno, el descartar el envío de la compra de Pfizer, supuestamente por salir de 60 millones de dólares, cuando la realidad es que para toda esta cuestión, todas las pérdidas que ha tenido nuestra sociedad a nivel macroeconómico y microeconómico, 60 millones de dólares es cambio chico. Exacto. Vos que sos, Ujú. vos que sos economista coincidirás conmigo, ¿no? Que Totalmente. la economía del país por 60 millones de dólares no iba a tener el menor cincronazo. Claro. Es un vuelto, Tercer, sí, claro. tercer grave error, no permitir que viniera la Pfizer. Cuarto error, el vacunatorio VIP. Darle prioridad a personas del poder o cercanas, o familiares o cercanas al poder para que se vacunaran. Y bueno, dentro de todo este desfasaje de situaciones, y en función de tu pregunta sobre por qué sí pueden, digamos, viajar de la manera en que viaja, muchas veces como ganado la gente a través de los medios de transporte tan precarios que tenemos, especialmente los trenes, y la situación de los varados en el exterior, tenemos en el medio a las fiestas clandestinas. Clandestinas, la propia casa del presidente, que es la quinta presidencial de Olivos, en donde hoy se está descubriendo que una persona que tenía, de origen coreano, que tenía 2 contratos hechos con su empresa para provisión de servicios de seguridad, 2 durante los años 2018 y 2019, a partir del 2020 y 2021 tiene 18 contratos, es decir, con el Estado. Claro. La pregunta, ¿licitó como corresponde? ¿Es producto de una licitación? Qué casualidad que una vez que pisó la quinta presidencial de Olivos y conoció al presidente, que el presidente dice no conocerlo, por más que está en la foto con él, Claro. a partir de ese momento tiene 18 contratos cuando hasta ese momento tenía 2. Y bueno, y seguimos con los artistas y con el enfurecimiento de Florencia Peña, para darlo como mero ejemplo, cuando entonces, a fines del año pasado, se estaba
el presidente nos aconsejaba como una especie de apóstol de la seguridad y de la sanidad, nos estaba aconsejando que nos quedemos porque en las fiestas de Navidad hubo exceso y demás. A los 2 días hace una fiesta de fin de año para 60 personas en Río. Entonces, esto lleva, insisto, a una conclusión, que es la que vos marcás, y que las cosas se hacen muy mal desde arriba hacia abajo, y que mal se puede pretender que la ciudadanía respete, digo, las normas, sí, aún los decretos que sean razonables, está bien, pero cuestiones irrazonables, como las que estamos tratando fundamentalmente en este caso, de no poder entrar al país o de no poder abrir un comercio con las medidas de prevención indispensables, con gente que esté en la calle con la distancia que corresponda y no más de 1 o 2 personas dentro de la... Es decir, por un lado, el gobierno ha cometido una enormidad de errores, ha incurrido en actos de privilegio, pero detestables, y por el otro lado a la sociedad le está exigiendo un nivel de acatamiento a normas que en algunos casos, que son por decreto, son absolutamente arbitrarias, irracionales, no digo en todos los aspectos, sería cuestión de analizar cada una de las medidas, y por supuesto que no vamos a tener margen para eso, pero las exigencias hacia nuestra cuarentena fueron totales durante 5 meses. Sí. Hoy seguimos teniendo ciertas exigencias porque la cuarentena en algún punto o en algunos aspectos continúa, más limitados por supuesto. Los chicos sin clase, pero el perro del presidente pudo tener sus clases de adiestramiento en la quinta presidencial con el etólogo que lo fue a adiestrar. Y el etólogo podía ser factor de contagio. Y el presidente fue el primero en vacunarse, como corresponde, el presidente de la República se dé las 2 vacunas, ahí no podemos hablar de vacunatorio VIP, más allá de la poca simpatía que le podamos llegar a tener. Pero sí, pero ahí entraba la peluquera de la primera dama, a la quinta presidencial, el adiestrador del perro, la personal trainer de la primera dama. Bueno, a ver, las fiestas de fin de año, un sinnúmero de situaciones y de las que nos vamos a seguir enterando, están hablando de un gobierno poco serio, de un gobierno que realmente es casi linda con lo anárquico y nos está exigiendo a nosotros, a los ciudadanos comunes, a los ciudadanos que cumplimos con nuestras obligaciones de la mejor manera posible. Nada es perfecto, pero por todos los medios tratamos de cumplir, de vacunarnos cuando nos indican, o bueno, o de viajar, los que tienen la alternativa de hacerlo. Y bueno, y por el contrario el gobierno es el primero en que está violando todas las medidas sanitarias que él mismo está dictando, lo cual realmente nos da pie para accionar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y te adelanto que ya tenemos fecha para una acción de daños y perjuicios contra el presidente de la República, contra el jefe de gabinete y contra la directora de Migraciones y Aduana, que están promoviendo alrededor de 20 personas varadas. Y hay gente que se sigue sumando. Porque no solamente vamos a contemplar los daños de índole material que están padeciendo, que han padecido con las personas varadas, sino que también vamos a contemplar el daño moral y el daño psicológico que puede llegar a generar el tener estas restricciones, estando varados en el exterior y mientras se está viendo ante todos los medios y ante todo el mundo las violaciones sistemáticas a las obligaciones que tienen los gobernantes, que lejos de parecer encabezando un Estado de Derecho, parecen estando alineados con países en donde rige la tiranía, rige el despotismo y
justamente la total falta de igualdad ante la ley. Fabián, te agradecemos muchísimo, sos realmente un héroe en esta materia, defendiendo los derechos de las personas, con tu conocimiento, con tu fuerza, y realmente transformás las ideas en realidades, ¿no? Que esto es lo que me encanta, y sabemos que tenemos en vos un defensor de los derechos de las personas, te agradecemos muchísimo, y invitamos a todos a ver esta entrevista en unos segundos, que va a estar disponible acá en Instagram Live, y en algunas horas en todas las redes sociales de la Fundación Atlas. Fabián, nuevamente, muchas gracias. Invitamos también a todos a que te sigan por Instagram, por Twitter y las demás redes sociales. Un fuerte Bien. abrazo y mil gracias nuevamente. No, gracias a vos, Martín, un gran abrazo y hasta pronto. Nos vemos. Bueno, gracias. A vos.